los que nos están escuchando. Se ha escuchado mucho en la programación la rueda pinchada. Y hablando de rueda pinchada, Antonio se acordará, una noche no solamente una rueda, me pincharon las 4 ruedas del coche, me rompieron los faros y aquel día no pude ir a trabajar, yo trabajaba en el PAN y por faltar al trabajo me echaron. Pero hay circunstancias que nos acontecen y el tema es con qué lente tratamos de procesar los sucesos que maquinan dentro de nuestra mente. Porque los sucesos de tu entorno te hacen procesar la experiencia que has tenido. Hay veces que procesamos experiencias bonitas, experiencias que nos llenan, y hay veces que experimentamos cosas tristes, dolorosas, angustiosas, que necesitan soluciones inmediatas y no tenemos mucho tiempo para pensar, aunque como decía Antonio, el ser humano procesa de 45.000 a 57.000 pensamientos diarios. ¡Wow! Esa cifra, cuando yo he escuchado a mi hermano Antonio, me asombraba, me alegronaba de ver qué maquinaria tan terrible es el cerebro. Puede serlo tanto para bien, porque de allí es que ha evolucionado el mundo, han salido tantos pensadores, tantos ingenieros, arquitectos y gente que ha utilizado la mente para el bien de la sociedad, pero hay otras personas que utilizan la mente para el daño y el mal de la sociedad. Gente que se dedica y utiliza su inteligencia para crear armas de destrucción masiva, y cosas semejantes a estas. Pero voy a centrarme en la palabra. Yo voy a tomar como base un texto bíblico y lo vamos a utilizar de plataforma de despegue para remontarnos en las alas del Espíritu Santo. Para aquel que tiene Biblia y me puede acompañar, yo voy a tomar 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Si no tienes Biblia a mano y puedes anotarlo, harás bien, para que luego puedas releer en casa y seguir estudiando, porque la palabra hay que rumiarla. Amén. Cuando hablo de rumiar, sabes que hay animalillos que comen, como por ejemplo la vaca, el camello y otros cuantos, que son rumiantes. Al alimentarse tienen 2 estómagos y esto hace que luego siga procesando la comida que ya ha sido masticada y digerida, pero la siguen digiriendo. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y quizás yo te hable de una forma, pero luego el Espíritu Santo comience a revelarte cosas nuevas que quizás yo no expresé, pero que el Espíritu Santo en su plena sabiduría puede manifestar y revelarte. 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Dice la gloriosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso yo voy a entrar de lleno. La Biblia dice que hay fortalezas que se levantan y argumentos que tenemos que derribar. ¿Y cuántas veces se levantan fortalezas en nuestra contra? ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar donde protege algo interior y intenta ser impenetrable. Es una fortaleza que se levanta. Pero la Biblia dice que el cristiano, el creyente, posee unas armas para poder derribar. Amén. Y estas fortalezas que se levantan son mentales. Ahora lo vamos a ir desgranando. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que para el tema que vamos a hablar, no hay armas humanas ni carnales, sino poderosas en quién.
en Dios. Por eso la psiquis es tan compleja. Los psiquiatras que trabajan para ayudar al ser humano con problemas en la psiquis, ellos intentan de alguna manera medicar, pero todos los medicamentos que los psiquiatras utilizan, lo único que consiguen con antidepresivos y otra clase de medicamentos es evadir al individuo del problema en el cual está enfrentando. Pero si le quitamos esa medicación, su vida comienza nuevamente, amén, a tener los mismos problemas. Quiere decir que habrá problemas que ellos pueden ayudar al paciente a superar, pero hay problemas y hay fortalezas que no se ven de medicina en la farmacia, ni hay bisturí del cirujano que pueda operar. Hay áreas en el ser humano que solamente Dios tiene el poder de controlar y poder solucionar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas? Dice, derribando argumentos. ¡Guau! ¿Qué es un argumento? Un argumento es una opinión acerca de algo o de alguien. Un argumento es un pensamiento o una decisión o una voz interna que nos procesa lo que estamos viendo y tomamos una decisión acerca de lo que vemos. Por eso hay veces que hay gente que ve el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío. ¿Te das cuenta? Hay diferentes puntos de vista de poder encarar una misma cosa. Por eso, amada Iglesia, es importante que entendamos que hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces el diablo envía dardos a tu mente y argumentos? Hablábamos de la rueda pinchada y yo sigo la línea que traían los hermanos. El simple hecho de ver tu rueda pinchada te hace procesar el suceso que acabas de ver. Y tú dices, ay, ahora no voy a llegar al trabajo, voy a perder el trabajo, no voy a llegar tarde. ¿Qué voy a hacer? Esto es un problema y no sé cómo solucionarlo. Esto te causa tensión, esto te va a causar desesperación, angustia. Amén. Cuando en realidad, después de afanarte tanto, has llegado a tu trabajo o al lugar donde ibas y te das cuenta que se había retrasado todo lo que tú tenías que hacer. ¿Por qué? Porque se había roto el cierre de la empresa y no se podía abrir, así que no se podía entrar al trabajo. Y tanta desesperación, tantos nervios que comiste para que luego al final has tenido que esperar que abriesen la puerta de la empresa. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Pero has visto cómo el hombre tiende a vaticinar anticipadamente las cosas sin saber o sin esperar en Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Para aquellos que están viviendo sucesos que le hacen procesar en su mente cosas de derrota, cosas angustiosas. Pues dice que hay que derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando usted pase un suceso, en vez de comer angustia y nerviosismo, piense y diga, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué consejo puedo tomar de la Biblia acerca de la situación que estoy enfrentando? ¿Tengo la capacidad para poder enfrentar la demanda que me exigen las circunstancias? ¿O deberé pedir ayuda al cielo porque mi capacidad no es suficiente? Hay una mujer en la Biblia que tenía un serio problema. Venía un acreedor a llevarse a sus hijos por siervo y ella no tenía
cómo poder pagar la deuda a aquel acreedor, porque esta señora viuda no tenía nada, era pobre más que pobre. Entonces, viendo que su capacidad no era suficiente, acudió al profeta y pidió ayuda a Eliseo. Entonces Eliseo le dijo, declárame qué es lo que tienes en casa. Oiga el pensamiento de esta mujer. Dice y responde ella, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solo una pequeña vasija de aceite. ¿Cómo llamó aquella mujer a su pequeña vasija de aceite? Ninguna cosa, ninguna cosa. Ay, pues de aquello que ella creía que era ninguna cosa, es de allí donde comenzó el milagro. El Señor le dijo, toma ese poquito de aceite, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, no pocas, y comienza a echar del poco aceite que tiene, porque Dios obrará el milagro con lo poquito que a usted le parece que tiene, con aquello que a usted le parece insuficiente, con aquello que parece a usted que no merece la pena. Dios lo va a tomar, pero puesto en las manos del Señor, Dios puede hacer como aquel jovencillo que teniendo en sus manos 5 peces y 2 panes, lo puso en las manos del Señor. Y cuando usted pone lo poco que tiene en las manos del Señor, usted hará lo posible y Dios hará lo imposible. Por eso en esta noche hay gente que necesita descansar en esta palabra que el Espíritu Santo te está trayendo. Haz la parte fácil, Dios hará la parte difícil. Haga usted la parte posible y Dios obrará lo imposible. Por eso tengo que hablarle acerca de la mente. El campo de batalla del diablo, del enemigo, es la mente. Cuando usted permite que un pensamiento, como decía Antonio, anide dentro de su mente, porque usted no podrá evitar que un pájaro vuele encima de su cabeza, pero sí puede evitar que haga nido, decía el hermano Antonio. Pero cuando usted permite, yo no sé si esta palabra le está hablando, cuando usted permite que un pensamiento anide dentro de su mente, se apodera de todo su ser y usted no va a ver más allá de lo que su pensamiento le hace. ¿Por qué? Porque ese pensamiento ha hecho en usted lo que la Biblia dice y acabamos de leer, levantando fortalezas, fortalezas, y usted ya no puede, pero usted tiene que derribar ese argumento, esa voz negativa, contraria, fatalista, que le dice dentro de su cabeza, este problema va a acabar contigo, usted no tiene solución, es lo que te ha tocado vivir y no hay más. Esto te va a arruinar. No puedes, no tienes, no vales. Y yo reprendo toda voz negativa que ha estado usurpando tus pensamientos en el nombre de Jesús. Y tengo que decirte que las amenazas de Satanás en contra de tu vida nunca podrán detener lo que Dios determinó a tu favor. Y Dios ha determinado que usted sea más que vencedor y vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Usted deberá confesar: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Dios juntamente con la prueba siempre da la salida, porque no permitirá el Señor que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, dice la palabra de Dios. Entonces, si usted ha creído al anuncio del Evangelio, usted tiene que entender que tiene que vivir todo el Evangelio. Por eso, usted tiene que someterse al Evangelio. Hay quien le gusta la cara A del Evangelio, pero no la cara B. ¿Cómo es esto? Yo se lo explico. El Evangelio tiene una cara A veces, que es muy bonita. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecareis, abogado tenéis para con el Padre. Aleluya. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Gloria a Dios. Y cómo nos gustan esos textos que nos hablan de mucho ánimo. Pero luego hay una cara B.
donde usted como creyente tiene que pagar el precio de saber que al convertirse a Jesús, usted comienza a nadar contracorriente. Desde el mismo instante que usted recibió a Cristo en su corazón, usted ha entrado en una guerra sin cuartel contra los demonios. ¿Por qué?